Periscoperos. Tenemos hoy con nosotros al parlamentario europeo de Podemos, Miguel Urbán. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. También tenemos con nosotros al periodista Julio de la Fuente, que va a llevar el peso de la entrevista mientras estoy yo atento a vuestros comentarios. Buenas tardes. Me he puesto el marrón aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Bueno, supongo que muchos conocerán a Miguel Urbán porque es un asiduo en determinados programas de televisión y desde siempre, quiero decir, desde el nacimiento de Podemos te conoce mucha gente, Miguel, y la primera pregunta es obligada. Cuéntanos qué estás realizando, tu labor en síntesis en el Parlamento Europeo, esa institución que desgraciadamente poco llega a las personas de a pie aquí en España. Bueno, lo primero que estamos haciendo es que llegue, ¿sabes? De hecho, yo creo que se habla más ahora del Parlamento Europeo, yo creo que nunca, ¿no? Que casi ninguna legislatura. De hecho, alguna gente me decía que ahora por lo menos conocen algún eurodiputado o eurodiputada en vigor que no hubiera tenido una actividad parlamentaria anterior, ¿no? Porque sí que se había dicho que el Parlamento Europeo era una especie de cementerio de elefantes, ¿no? Y yo creo que ahora se está dando una imagen totalmente distinta. Yo creo que en eso Podemos ha tenido un impacto fuerte sobre la propia institución, sobre el conocimiento de la propia institución y un elemento que en Europa llama mucho la atención, que es el poco peso que tiene el debate europeo en la política nacional. En el caso español, yo creo que se está intentando modificar un poquito, ¿no? O sea, con el tema del Plan B, hemos metido algunas cosas, con el tema de refugiados, con el tema del TTIP, ¿no? Que ha habido ahora justamente... vamos a hablar del TTIP un poco. Y... Yo creo que se está metiendo ciertos elementos de trabajo que hacemos en el Parlamento Europeo, más allá de las comisiones en las que yo trabajo, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores, de Derechos Humanos, de Seguridad y Defensa, de Economía, y llevo también una serie de, podríamos decir, de áreas territoriales, ¿no? Palestina, Magreb, Euromediterráneo y Sáhara, lo cual es bastante para lo que estamos acostumbrados también en la actividad parlamentaria española, ¿no? Porque somos pocos diputados para muchas comisiones y mucho trabajo. Efectivamente. De hecho, hay que recordar aquí a nuestros periscoperos que Podemos se dio a conocer precisamente de una manera a lo mejor un poco sobrevenida en las elecciones del Parlamento Europeo. Estabais por allí y había elecciones del Parlamento Europeo. No era vuestro objetivo, pero ahí os acercasteis a esa primera cita electoral y tuvisteis el éxito que todos recuerdan. Volviendo al Parlamento Europeo y al cementerio de elefantes que comentabas, yo te quería preguntar por uno de ellos, que podía ser Miguel Arias Cañete, que es de la vieja guardia. ¿Qué sabemos que era de ese concepto precisamente de entrar al Parlamento Europeo para jubilar un poco, para darle un futuro honroso de alguna manera pues a diputados o ministros que ya han caído en desgracia porque han venido a menos, son viejunos o han cometido una serie de circunstancias? Arias Cañete, que todos recordemos que es un peso importante en el PP, y ahora hemos conocido la polémica de su mujer, de la amnistía fiscal. ¿Qué información tienes que no sepamos aquí en España? Yo creo que poca de la que no podamos saber. O sea, yo creo que Arias Cañete, lo primero, ha sido siempre un poco de todo, ¿no? Porque ha sido eurodiputado, ahora está en la Comisión Europea, ¿no? El excomisario de Energía, de Industria y Medio Ambiente. Es una persona... A pesar de esas competencias... Sí, es raro, ¿no? Sobre todo por las empresas que tenía. Efectivamente. Es curioso que le hayan dado justamente esas representaciones, o quién se ha ido con él, ¿no? La Mela, que todos los madrileños y madrileñas recordaremos por su nefasta gestión en la privatización de la sanidad pública, se fue con Cañete porque había trabajado además con él en el Ministerio de Agricultura, se fue de lobista a Bruselas justamente en los temas que tocaba Cañete. Qué casualidad, ¿no? O sea que el tema de las puertas giratorias no solo funciona en España, también funciona en Europa. Yo creo que Cañete es conocido ahora mismo en Bruselas por ser una persona que puede en él mismo aglutina prácticamente todas las incompatibilidades que podría haber para ser comisario, porque sabéis que la legislación en Europa es un poco más dura que la que tenemos aquí en España sobre incompatibilidades. O sea, no es solo las incompatibilidades hacia el comisario, sino hacia lo que sería su familia directa, en este caso su mujer, que no solo ha sido ahora mismo señalada
por acogerse a la amnistía fiscal de Montoro, sino que hace 3 semanas salió con los papeles de Panamá. Pero claro, papeles de Panamá que no sabemos también si está el cuñado de Cañete. Cuñado de Cañete al que el propio Cañete le pasó sus acciones en las empresas petroleras que estaba el señor Cañete para poder ser comisario. O sea, este señor recoge un poco todas las incompatibilidades que hay dentro de la legislación europea. ¿Y por qué se le mantiene? ¿No? Porque podría ser... Esa es la pregunta. ¿Por qué hay el pacto entre laboralistas y conservadores en la Unión Europea llega tanto? En este caso es casi más un pacto entre países. O sea, Rajoy hizo todo lo posible. Hizo todo lo posible para meter a Cañete de comisario. Normalmente incluso habíamos tenido más comisarios, pero claro, el peso de Cañete, sí, bueno, pero que incluso en la misma comisión hemos tenido varios. O sea, el propio Almunia, que era el de competencia, pero bueno, hemos tenido varios, ¿no? Pero es que Rajoy hizo todo lo posible para meter a Cañete. Iba a Bruselas, en vez de a negociar que no sufriéramos recortes, en vez de a negociar pues un aumento del techo del déficit, en vez de negociar mejoras para el conjunto de la gente, iba a Bruselas a negociarle un señor a su amigo Cañete. Yo no sé si después de lo que ha salido hoy le habrá escrito un SMS en plan Cañete sé fuerte, ¿no? O sea, claro, ya empieza a llamar la atención los casos aislados del Partido Popular. Que de un caso a un caso aislado podremos recorrer toda la península. O, más bien, será un caso aislado el que no sea señalado por corrupción dentro del Partido Popular, ¿no? Al final nos va a quedar en eso. Facu Díez hizo una broma hace unos años que yo creo que era interesante, que era que el PP se disolvía porque no tenía gente que presentara en las listas, que no estuviera imputada, ¿no? Bueno, en Valencia lo hemos visto. O sea, la realidad está superando la ficción. El otro día es vi increíble. también un vídeo muy gracioso de Facu hablando pues de manos limpias y tal, lo que había hecho por todos nosotros y lo mal que lo íbamos a pasar en su ausencia. Ahora seguro que habéis hablado de manos limpias. Todavía no, pero bueno, ya lo está apuntando Alex por ahí. No, yo estoy apuntando todos los comentarios que son diversos. Pues cuando quieras, si quieres. Comentarios hay de todo tipo. Bueno, en primer lugar nos felicitan porque hemos tenido a Cifuentes y tenemos a Urbán, ¿no? Entonces, como me parece que tocamos todos los Cifuentes fue palos, más ¿no? Periselfi, ¿no? Claro, fue más Pablo Motos, no entramos ahí. Pues justo no entramos en profundidad. Pero bueno, hay mensajes como Cañete sé fuerte, el que no roban el PP le llaman raro. También por otra parte hablan de, una vez más, parece como algo que tenéis lo del dinero de Venezuela, pasará lo mismo que en Venezuela. Y también hacían una pregunta, no sé si vosotros sentís, dicen, en Podemos parece que molestamos en cualquier ámbito político. Yo creo que sí, o sea, yo creo que Podemos molesta mucho. Molesta porque conseguimos hablar de cosas que hasta ahora no se hablaban en ciertos espacios, ¿no? Yo creo que hemos conseguido que en el Parlamento Europeo se hable, por ejemplo, del TTIP, se hable del TTIP fuera del Parlamento, lo cual es muy importante también. Estamos consiguiendo llevar de hecho, yo pude estar en la inauguración del Parlamento español y solo ver las caras, de ver a un señor, por Dios, con rastas, qué horror, entrar al Parlamento, ¿no? Las caras eran un poema. Sí, sobre todo la vicepresidenta, o sea, ¿no? ver que entre gente diversa, hasta para alguna gente que había entendido que eso era su cortijo. Pero eso os pasó también en el Parlamento Europeo. Es muy molesto. Tengo entendido que os pasó también en el Parlamento Europeo. Bueno, a es ver, así, ¿no? mira, yo haciendo un debate con Draghi, con el presidente del Banco Central Europeo, un debate tenso, un careo tenso sobre el chantaje al que se estaba sometiendo desde el Banco Central Europeo al gobierno griego en las negociaciones que hubo, lo primero que dijo el periodista del Financial Times, ¿no?, fue: los de Podemos han superado a los de Syriza. Los de Syriza dejaron de ir con chaqueta, los de Podemos van en camiseta. Señor Draghi, ¿acaso no se está utilizando al BCE como un instrumento de chantaje en las negociaciones de Grecia con las instituciones europeas y el Grupo de Bruselas, vulnerando la soberanía del pueblo griego expresada en las urnas el pasado 25 de enero? Como efecto de la gestión de la crisis, de la deuda, los suicidios en Grecia han aumentado un 20%. La tasa de pobreza infantil se ha doblado. Hoy 2 de cada 5 niños griegos viven por debajo del umbral de la pobreza.
3 millones de griegos han salido del sistema de seguridad y no tienen acceso a los servicios de salud. Señor Draghi, ¿no le parece esto verdaderamente el panorama de una guerra económica y esto es la consecuencia de estos crímenes económicos que están siendo sometidos al pueblo griego? Muchas gracias. O sea, lo que más le impresionaba no era que hubiera llamado terrorista financiero al director del Banco Central Europeo, sino que se lo hubiera llamado con una camiseta negra. O sea, dije, pero por Dios, terrorista financiero se le puede llamar, pero no en camiseta. O sea, es tan absurdo quedarse con cómo vas vestido y no con lo que estás intentando transmitir, hasta el extremo que un diputado del Partido Popular un día me dijo: si te compro una chaqueta, ¿te la pones? Por Dios. Y tú dices, pero ¿qué clasismo se huele? Se huele y todavía se queda por huele ahí, igual que en todavía una especie quedan de otras series- caspa, otras ¿sabes? cosas, igual que queda pues machismo, xenofobia. Queríamos también aclarar una cosa, porque de hecho lo ha sacado alguien a colación aquí en el Periscope, que todavía dicen que habéis llevado a Otegi al Parlamento Europeo. Pues ya Yo está. creo que Pablo lo dejó muy claro. Por eso ya creo que Pablo lo explicó. lo dejó muy claro. Yo creo que hay que volver a, si queréis, a decirlo, pero es muy sencillo. Nosotros no invitamos a Otegi al Parlamento Europeo. Quien le invitó fue una asociación de eurodiputados que lleva más de 10 años en el Parlamento Europeo, o sea, no existía Podemos, que se llama Amigos del Pueblo Vasco, donde hay 4 diputados de 4 grupos parlamentarios diferentes, donde están los liberales, que está Ciudadanos, Unión, lo que queda de UPyD, o sea, que es bastante diverso, ¿no? Está el GUE, está los Verdes, hay también de ALDE, de los Verdes, o sea, como que hay de varios grupos parlamentarios, son los que invitaron a Otegi al Parlamento Europeo. Una vez que está Otegi en el Parlamento Europeo, hace un acto con esta asociación de amigos no del pueblo vasco, Amigos Vascos se llama exactamente en inglés, ¿no? Y es el GUE, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea, en donde está Podemos, Izquierda Unida, pero está EH Bildu, el partido de Otegi, el que le invita a dar unas palabras en la plenaria del grupo parlamentario, como todos los dirigentes de los diferentes partidos que forman parte de los grupos parlamentarios hacen. Lo contrario hubiera sido lo extraño, o sea, que su propio partido no le hubiera invitado a dar unas palabras en el grupo parlamentario. Lo principal, lo curioso, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo se ha utilizado esto. Se ha mentido sabiendo que era mentira, porque los eurodiputados que lo han dicho del Partido Popular sabían que era mentira y sabían perfectamente quién les había invitado, simplemente como un arma política, Miguel, de hacer daño, de sacar con las víctimas, intentar sacar 4 puñados de votos. Pero nos das Es la tan sensación terrible de que no podéis luchar contra determinados comentarios, lo decís, esto no es verdad, esto es así, pero no llegáis a... Hay determinada... No solo prensa, porque también culpamos muchas veces a la prensa, pero es una cierta opinión pública en la que digáis lo que digáis, la verdad es la verdad, cosa que no pasa quizá en otros partidos. Mira, era el día que justamente estuvo Otegi en el Parlamento Europeo, era el aniversario del Quijote. Sí, que hubo un acto allí que fueron hizo unos, un acto y tal, y a mí unos me actores de preguntaron. Alcalá de Henares A mí me preguntó el del País, no sé si salió al final, no lo vi. Bueno, de hecho, aprovechando el País, está nuestro compañero Pablo del País, que nos ha felicitado. ¿Está Pablo por aquí? Sí, Hola está Pablo, ahí. ¿qué tal? A ver si vienes un día. Bueno, pues no sé si al final salió, no lo miré, pero me preguntaron qué sería para ti ahora mismo, o sea, qué destacarías del Quijote, ¿no? Yo dije que destacaría que siga habiendo molinos de viento contra los que luchar. Y yo creo que seguimos teniendo molinos de vientos contra los que luchar. Se llaman IBEX 35, se llaman BVA, se llaman Banco Santander, se llaman los que verdaderamente mueven los hilos para que cuando alguien intenta razonar en política, al final solo escuchemos ruido. Solo estamos escuchando ruido. Y nos evita tener un debate franco sobre las ideas que estamos proponiendo cada uno para llevar a cabo. Y en ese debate nosotros podremos convencer o no. Pero por lo menos creo que tiene que haber la cultura política en este país que se permite que las diferentes opciones puedan tener derecho a poder ganar y también a poder perder. Hablabas Pero a antes expresarse. precisamente Y no se nos del quiere dejar. TTIP. Comentabas que gracias a vosotros y también a otros movimientos se está hablando, pero yo creo que ese debate todavía no lo habéis ganado porque no ha llegado. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre, siempre lo digo y tal. No ha llegado, no sabe lo que es.
¿Puedes resumirlo de una manera que se pueda entender? Sé que es un poco complejo el tratado y quería saber en qué punto está, porque es verdad que parece ser que al principio se rajaron los laboristas, luego parece que han entrado, no han hecho ruido y tal. ¿En qué punto es? ¿Qué es? En 2 frases y en qué punto está. Desde luego es muy difícil que llegue a la gente algo con un nombre tan poco sexy como el TTIP. O sea, vamos a ser claros. O sea, de repente le dices a tu abuela: abuela, el TTIP. Es que desde que llegó Podemos y cambiasteis las siglas por una palabra normal, claro, ya todo se ha quedado... No, claro, o sea, no, mal. O sea, ya llama muy poco a interesarse por el TTIP, ¿no? Yo creo que está hecho un poco a propósito en ese sentido. Hay otra cosa que impide que llegue a la ciudadanía, que es que nadie sabe lo que se está negociando. Bueno, más allá de los negociadores. Sabéis que es el único tratado secreto que está negociando la Unión Europea con Estados Unidos, o la Unión Europea con ninguna otra institución. Pero una Unión la transparencia en un tratado secreto parece que es como contradictorio en sentido. La transparencia dentro de la Unión Europea es mayor que la que tenemos en nuestras instituciones en España, lo cual no es muy difícil. Pero teóricamente todo se publica. Luego es verdad que es complicado acceder a ciertos temas, pero está publicado. En el caso del TTIP no se está publicando. De hecho, tenemos que ir los propios eurodiputados, después de muchas quejas, a una cámara secreta donde no podemos meter ni un bolígrafo, no podemos meter un bolígrafo, no podemos meter un escáner de cuerpo, no podemos meter nada, y nos dan unos documentos, muchos de ellos tachados, con partes tachadas, en donde parece que tienes que hacer un puzzle. Claro, además en varios idiomas, nunca en castellano, o sea que es complicado, que incluso para consultar son temas muy técnicos de comercio internacional, de reglas jurídicas, en donde si no tienes un conocimiento previo de lo que podría ser incluso derecho mercantil es complejo, o sea que tienes que hacer un estudio previo para poder hacerlo. ¿Y qué es la intención? Que no se conozca. Claro, que no se conozca. ¿Por qué ya nos debería hacer sospechar que sea un acuerdo a escondidas, oscuro y secreto? Eso es lo primero que nos tendría que hacer sospechar. Porque nos dicen, es bueno. Entonces, si es bueno, ¿por qué es secreto? O sea, tú imagínate, yo tengo una buena noticia. Digo, no te lo voy a contar. Es tan buena para ti que no te la voy a contar. Prefiero que cuando ya sea inevitable, están preguntando mucho. No. Ni el Parlamento tampoco tiene representantes. A ver, están negociando funcionarios de la Comisión Europea directamente con funcionarios del Estado norteamericano. Un tratado libre comercio. Funcionarios de alto nivel, donde no está habiendo control político, porque control político parlamentario, o sea, el Parlamento no tenemos acceso. Cuando ya han llegado a un acuerdo es cuando se nos plantean partes como píldoras, ¿no? Tienen que votar esta píldora, pero quiero ver el cuadro conjunto, ¿no? Para poder opinar. Mira, Susan George, que es la presidenta honorífica de ATTAC, decía que con el TTIP lo que hay que hacer es la estrategia del vampiro. ¿Cómo se mata un vampiro? ¿Con estaca o que le dé la luz? Nosotros tenemos que conseguir que al TTIP le dé la luz, que la gente sepa lo que estamos negociando, porque estamos negociando liberalización de los servicios públicos, estamos negociando la liberalización de la sanidad, de la educación, del correo, de todos los servicios públicos que hasta ahora se han mantenido todavía como algo común. El agua se quiere liberalizar. Se quieren rebajar los estándares porque ahora se acaba de filtrar, se ha conseguido filtrar, estamos sabiendo qué es el TTIP gracias a filtraciones. Se acaba de filtrar que se quieren bajar los estándares de control sanitario y fitosanitario sobre elementos fundamentales. Se quieren eliminar, por ejemplo, las denominaciones de origen, que en España... Pues España e Italia han trabajado para desregularizar, se quieren bajar las defensores, la defensa de los consumidores, que es más importante en Europa que en América, que en Estados Unidos, ¿no? Se quiere llevar los conflictos comerciales a que sean unos
unos sistemas extrajudiciales los que decidan si hay un pleito, por ejemplo. Eso y eso es muy importante. Muy polémica. Si hay un pleito entre una multinacional y el Estado español podría ser denunciado si estuviera el TTIP en vigor, este Tratado de Libre Comercio, podría ser denunciado y podría ser obligado a aceptar la decisión de la multinacional. Pongo un ejemplo muy claro. El tema del fracking. El fracking, como sabéis, es una forma de conseguir un gas poco convencional mediante una fractura hidráulica. Se mete agua a presión con normalmente ácido sulfúrico, bueno, una serie de elementos muy contaminantes, pero que permite extraer una parte del gas, ¿no? Muchas comunidades autónomas, en este caso 6 en el Estado español, han declarado zonas libres de fracking. Si una empresa quisiera ir a una zona que se ha declarado libre de fracking y estuviera el TTIP en vigor, podría denunciar al Gobierno español y el Gobierno español le tendría que dejar, en virtud a lo acordado, poder hacer fracking en nuestro territorio. ¿Cómo queda? Bueno, Totalmente evaluado. Un ejemplo sencillo. Sí. Como sabéis, el amianto es un producto muy contaminante, aunque muy aislante. Canadá es uno de los principales productores de amianto, pero justamente produce, pero prohíbe su consumo, su utilización en su territorio, pero lo exporta normalmente a África y demás, donde se sigue utilizando el amianto, pero lo llevó a Francia. Francia tiene prohibido el amianto. Francia y Canadá tienen un acuerdo de libre comercio firmado, ¿vale? La empresa canadiense denunció al gobierno francés en virtud de ese acuerdo firmado de libre comercio, la empresa. Porque tenían un acuerdo firmado de libre comercio. ¿Para qué están los diputados? ¿O para qué está el derecho? ¿Y para qué está el derecho? No, los diputados en el sentido de que tienen ¿no? la representación del ciudadano para poder cambiar determinadas cuestiones o para poder decidir sobre Pero como la sabéis, vida de las personas. En este caso no va a ser una decisión donde el peso lo tengamos el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo manda poco en Europa. Manda más la Comisión, Sí, manda más el Consejo, troika, manda más el Consejo. El Consejo de Europa son los 28 países miembros. Por eso, a raíz de las filtraciones de hoy, el gobierno francés ha dicho que según están las negociaciones estaría dispuesto a no firmarlo. Si hay gobiernos que aplican vetos, Lo que es Francia, se va a la mierda. lo que es Francia, que aquí como España es un poco que bueno, aquí decimos sí a todo. No, decimos a lo que digan. Si hay que decir que no, también se dice que no, pero vamos siempre como, a ver qué dicen. Bueno, vamos leyendo los Sí, comentarios. Pues lee comentarios la que gente está- revolucionaria mira. dicen que Podemos es el Atlético de la Miguel, para política. que veas un poco Hablando el de Twitter. El la Twitter, digo, sección, el ya puedes Twitter. ir viendo ahí a ver si ponen corazones y todo Mira, esto. ahora Mira, no. corazones morados. Mira, corazones morados. Qué bonito, qué bonito. Hablamos también, nos vamos a sección moda, Podemos. ¿Por qué? Porque estaban preguntando antes cómo llevas chupa de cuero en mayo y recordaban, Pues por lo es de que la hoy chaqueta. hace calor, pero otros días hoy hace no un lo ha poquito hecho. de calor. Lo de la chaqueta Ahí recordaban apoyo a el Miguel. smoking de Pablo Iglesias en los Goya, ¿no? Sí, que Entonces le es quedaba como... fatal. No le quedaba muy bien. es que cada uno... También hablaban si ha habido rechazo a aceptación en el Parlamento Europeo de Podemos. No me gusta, pero aprecia aquí un usuario lo que hace Podemos por su respeto a Cataluña. Y queríamos pararnos en este punto porque nosotros somos periscoperos, somos de Periscope y sabemos que hay mucha gente en Podemos, como Errejón y otros tantos, que se han pasado a Facebook Live. Pero él nos ha confesado antes de que está interesado en Periscope. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, porque en Francia yo he estado participando algunos días en tanto las movilizaciones que está habiendo contra la reforma laboral en Francia como en la propia ocupación de las plazas que se está dando a raíz de Nuit Debout en République, y allí utilizan mucho Periscope. Es curioso porque no utilizan apenas Twitter, no utilizan mucho Facebook, pero en cambio Periscope sí que lo están utilizando. Ha habido asambleas de hasta con 80.000 seguidores en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó la atención, estuve con uno de los que lo lleva. Yo decía que era como el fanetín del 15M, ¿no? Aquí, pero el fanetín de París, que era rubio, un poco más delgadito, ¿no? Y como más francés, ¿no? Más formalmente vestido. Pues este señor me explicó un poco que ahí era lo que se está usando, y estuvimos en un programa de televisión hablando un poco sobre Periscope y le prometí que me iba a abrir Periscope. Me he bajado la aplicación, pero todavía no me he animado a hacerlo solo, porque decía, pero esto cómo me hago, me pongo así, no, es como Sí, les bueno. he pedido un tutorial justamente. Bueno, ahora le decimos, pero ahora que me has recordado el 15M, la verdad es que no puedo dejar de preguntarte
aunque no lo tenía previsto, por cómo ves el 5º aniversario del 15M y si, como tacha mucha gente ese espíritu rebelde, ese espíritu de protesta, muchos lamentan que se haya canalizado desde el punto de vista político, sobre todo a través de Podemos, y la gente no salga a la calle como antes. Bueno, yo estoy a punto de a ver si termino un artículo que me habían pedido sobre las perspectivas del 15M, ¿no? Porque mucha gente lleva tiempo diciendo que el 15M está muerto, ¿no? Yo siempre digo que el 15M puede que está muerto, pero sin embargo se mueve, ¿no? Es bastante curioso que seguimos notando las ondas de lo que ha transformado el 15M y las mareas este país, ¿no? Yo creo que siempre lo diré, Podemos no es el partido del 15M, no es la representación del 15M, pero no podríamos entender Podemos, el fenómeno político de Podemos, de Ahora Madrid, de Barcelona en Común, de los procesos municipalistas también que se han generado, sin comprender que previamente hubo un proceso de movilización y de apertura de una ventana de oportunidad política que fue el 15M y que fue las mareas que en cierta medida cambiaron la política de este país, y que nosotros en ese cambio de la política de este país nos hemos metido en el sentido de que primero vienen las victorias sociales y políticas, y yo creo que el 15M fue una victoria política y fue una victoria social porque cambió las reglas del juego. Nada será lo mismo después del 15M, ni ha sido lo mismo, y después de esas victorias sociales y políticas vienen las victorias electorales. Yo creo que tenemos una segunda oportunidad para tener esa victoria electoral y permitir que esa ventana de oportunidad que se abrió con el 15M no solo sea una ventana, sino que sea una puerta, sino que sea otra ventana, y que cada uno utilice, ¿no?, la que quiera, pero por lo menos, que en el régimen que habíamos vivido hasta ahora, entre luz, entre aire, corra el aire, limpiemos un poco lo que hay e intentemos poder tener un debate sereno, sin gritos, sin insultos, de qué país queremos construir, de qué modelo territorial queremos tener, qué modelo económico. Yo no quiero que la democracia llegue solo a las instituciones, quiero que la democracia llegue a la economía. Yo quiero hablar de la deuda, o sea, quiero hablar de temas que en Europa son muy importantes. Quiero hablar de auditoría ciudadana, de la deuda pública y de la deuda privada. Quiero hablar de cómo han estafado a cientos de miles de familias con las hipotecas en este país. Quiero que a la gente, a los culpables, se les juzgue. Yo recuerdo una charla en Ginebra, por cierto, las cosas en Ginebra son carísimas. Sí, que me estaba tomando una cerveza después y me vino un chico y me dijo así en castellano, bastante bueno, me dijo, ¿es verdad que en España tenéis un aeropuerto sin aviones? Claro, y yo le dije, mira, si te pagas la siguiente, si te pagas la siguiente te lo cuento, porque no es uno, son 4, ¿no? O sea, la estafa generalizada a la que hemos sido sometidos la ciudadanía no puede quedar impune, ni judicial, pero tampoco políticamente, y tenemos que cambiar las reglas del juego para que no vuelva a pasar. Pero ¿no crees que es muy difícil? Vamos a ver, tenemos el caso de Syriza, que todos conocemos cómo empezó y cómo está en estos momentos, atrapada por un pacto con la Troika, y también conocemos los ayuntamientos del cambio, que han llegado al poder pero no tienen esa mayoría absoluta y muchas de sus medidas no las han podido adoptar. ¿Crees que la gente, por ejemplo, la de la auditoría ciudadana de la deuda, que todo el mundo se las ha posicionado encima, parece que hay cosas como que no pueden y ya han renunciado a remunicipalizaciones, como el caso de Madrid, etcétera? ¿No crees que puede generar una cierta frustración estar gobernando y no poder lograr esos objetivos por diferentes condiciones? En este caso, porque a lo mejor no tengas mayoría absoluta, por presiones de otras instituciones, porque no tengas dinero, Claro, si fiamos todo a lo institucional, claro que nos frustraremos, es evidente. O sea, yo que he recorrido prácticamente todas las fronteras con el tema de la crisis de los refugiados. Ahora hablamos de eso. Hay un tema que lo digo por lo de la frustración. Sí. Mira, yo estuve con 11 iraníes en el campamento de Calais que se habían cosido la boca
para hacer una huelga de hambre, ¿vale? Una huelga de hambre por su situación es muy común allí, se cosen la boca para demostrar que no están comiendo, o sea, que no pueden comer, ¿no? Y ellos, bueno, después de una charla yo me identifiqué como eurodiputado, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿tú qué vas a hacer, no? Entonces la verdadera frustración que es, bueno, pues lo que puedo hacer es meter una pregunta parlamentaria, No, típico, no, meter que un minuto de pero queja. que en España es eso. Es brutal. O sea, para mí Una PNL. es brutal. ¿Por qué? Porque no va a haber un proceso de cambio desde las instituciones. O hay un proceso donde sea la calle y las plazas las que convierten ese cambio en institución, o no va a haber. Nosotros lo que podemos hacer, y es lo que estamos intentando hacer, es que en las instituciones no haya enemigos a la gente que se moviliza en las plazas. Y ya es Bien, mucho. Y ya es mucho. Pero generar una contradicción. pero no es verdad que se haya renunciado a ciertos procesos. Por ejemplo, Cádiz está haciendo procesos de remunicipalización o ha iniciado una auditoría ciudadana de la deuda. Madrid va a iniciar una auditoría ciudadana de la deuda. Se ha creado una red de municipios con la PAC, con la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que están construyendo lo que permita hacer esas auditorías. El tema es que no era llegar son objetivos y hacer así. maximalistas. No, Pero es que tú no puedes llegar y Está hacer mejor así. que no hacerlo, hombre, ya lo sabemos. Porque Entonces, son muchos años en claro, los que se no ha hecho nada y claro, se ha impedido. entonces, por si tú supuesto. lo único que tienes es a todos los partidos, a todos los intereses económicos y a todos los medios de comunicación golpeando y no hay un proceso de movilización que golpee por el otro lado, es normal que tú, estando en la institución, te amoldes. ¿Cuál es la lógica? Por Dios, que la gente salga a la calle, que la gente proteste, que la gente pida, que la gente diga, te has equivocado y obliguemos a reconocerlo. No todos en Podemos Claro. piensan como tú. Es verdad que hay algunos que Me has prefieren... preguntado a mí. Sí, por supuesto, pero esto es una reflexión a raíz de tu respuesta. Es decir, no todos en Podemos creen que esa calle debe tirar, al revés. Algunos creen que es mejor que tiren ellos, ¿no? Pero yo creo entiendo que que no. esa movilización que esté ahí presente, que os vaya guiando. Oye, no cejéis en el empeño, no cejéis. Yo creo que Me nadie... recuerda mucho al planteamiento No. de Ganemos. Yo creo que nadie en Tienen Podemos... que estar por detrás, los Yo de creo- abajo, los de... Yo creo que nadie en Podemos esté en contra de los procesos de movilización. Si acaso la diferencia es qué papel tenemos que jugar nosotros Efectivamente. en esos procesos de movilización. Si dejarles, yo soy más canalizarles o atraerles. yo soy más proactivo. Yo creo que no hay que atraerlos, lo primero, porque los procesos ciudadanos y los procesos de movilización tienen que tener autonomía plena de los Pero otros partidos quieren, políticos, mira, pues y te eso es ofrezco muy un importante. carguito, te meto Y eso en es la muy lista. importante. Ya sabes cómo funciona. Otros pues se dice, pues Bueno, joder, pues los de la Fran, pues si le meto al presidente de la Fran, a lo mejor A lo Me mejor nos va bien, pero sería Pero a absurdo lo mejor pensarlo porque los nuevos en de la Madrid, Fran, oye, me has arruinado tú, en ¿no? Madrid, Por ejemplo, en no quiero dar nombres. En aunque Madrid, ya se sabe. ese presidente lleva mucho tiempo haciendo política, incluso antes de la Fraun. Pero más allá de eso, evidentemente puede haber un riesgo de descapitalización, ¿no? Social, sí. De lo que serían activistas sociales que antes estaban en la Fraun, en la PAC o en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, Sánchez Mato, El ATAC. concejal estaba no solo en ATAC, estaba Bueno, en la Izquierda PAC Unida, bueno, también, en la PAC también, sí, y verdad. ahora Estaban muchas cosas. es concejal de Concejal de Hacienda. Economía de la Claro, Junta pero de eso, Andalucía. que es en cierta medida se puede ver como una descapitalización de los movimientos sociales, hay que verlo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora tú con Sánchez Mato puedes hablar, cosa los movimientos sociales tienen una interlocución más directa que la que podían tener con cualquier otro concejal de Hacienda que hubiéramos soñado en los gobiernos del Partido Popular o del Partido Socialista. Entonces, lo que puede ser una descapitalización puede ser también una oportunidad. Aprovechémoslo en la vertiente de su oportunidad. Y yo creo que tenemos que construir sinergias que permitan que la calle siga impulsando el cambio en este país. Y nosotros, los que nos ha tocado temporalmente estar en las instituciones, podamos apoyar
esas movilizaciones y ese cambio. Pero no somos la vanguardia, y eso lo tenemos que ver, no somos la vanguardia de ese cambio. Tenemos que ir concluyendo la transmisión. Lo que sí te vamos a pedir, Miguel, porque se han quedado muchas preguntas en el tintero, a ver si te pudieras comprometer con esa gente que ha hecho preguntas, de contestarles, aunque sea por escrito, más adelante o una respuesta con ellos, si es posible. O si queréis, lo que puedo hacer es un periscope de estos. También, pero yo te tengo... Me van a explicar cómo hacerlo, ¿no? Efectivamente. Te tengo que preguntar... Es que tenemos mucha audiencia. Por eso, de verdad, lo 5 minutos más. La gente que habéis hecho... 5 minutos más, que a lo mejor... Yo no tengo problemas. ¿Quieres un partido 5 algo así, minutos? por eso? No os preocupéis. Vale. Bueno, yo tenía una duda antes de que acabe la entrevista y quiero preguntarle, porque ya que estabas hablando, lo voy a hilar así, ya que estabas hablando de los aeropuertos de aviones que no aterrizan, mucha gente no sabe, en mi tierra, en Murcia, que hay un aeropuerto que no ha aterrizado todavía ningún avión por problemas con AENA. Una de las preocupaciones, atención ahí como lo hilo, una de las preocupaciones de la gente es el salario de los eurodiputados. Hacía tiempo hablaba con una paisana mía, Cristina Gutiérrez Cortines, eurodiputada del PP, y me decía que más del 50% de los eurodiputados viajan con Ryanair. Titular de ella, palabras textuales. Entonces, mi duda es, ¿el otro 50% con quién viaja? No, primero es raro que la mitad viajen en Ryanair, porque normalmente quien te compra los billetes del Parlamento Europeo es la agencia del Parlamento Europeo y no compra los billetes con Ryanair. Con lo cual ya es complejo. Estamos hablando de hace unos años. Porque te lo tienes que comprar tú y luego se lo tiene, en el caso de Ryanair o EasyJet, son dos empresas que tú tienes que comprarte los vuelos y luego pasárselos para que te los abonen. Normalmente hay algunos que utilizan Ryanair porque, como sabéis, en Bruselas hay dos aeropuertos, Charleroi, que es donde está Ryanair, y Aeropuerto de Bruselas Internacional, que es donde está la mayoría. ¿Vale? Entonces, algunos sitios, por ejemplo, Murcia, antes ya no, tenía vuelo directo Ryanair Charleroi, pero no porque le saliera más barato, sino porque era directo. Entonces, claro, si cogía Iberia tenía que hacer Murcia-Madrid, Madrid-Bruselas, entonces cogían Iberia. Por ejemplo, antes Teresa cogía mucho Ryanair, hasta que lo quitaron también porque tenía, si no me equivoco, sí, pero no, al Cádiz, Jerez de la Frontera, tenía Ryanair, entonces se lo cogía y era más directo. Normalmente pasa eso, pero no, yo no creo que esto tampoco es que haya un porcentaje ni la yo mitad, creo que ni no la sería otra ni mitad. siquiera la mitad, a lo mejor era la mitad de sus vuelos, porque es verdad que ella tenía en ese momento Ryanair, ahora ya no hay, porque Lola se me queja amargamente que ella tiene que hacer Bruselas-Madrid, Madrid-Alicante y Alicante coger un coche. O sea, que para ir a Cartagena, o sea, que imaginemos el viaje que es... Bueno, no está tan lejos Cartagena y tal, no. Volviendo a tu trabajo como diputado, antes comentabas que casi eres más reportero de guerra, porque siempre se te ve pues en algún conflicto y demás. Y sobre todo, nosotros tenemos, Miguel, y te lo digo porque esta herramienta, sobre todo, se conecta a mucha gente de muchas partes del mundo y sobre todo de América. Queríamos conocer tu trabajo internacional. Dentro de esas funciones que tienes en diferentes territorios, más tan conflictivos y siempre tan de actualidad como Palestina y últimamente los campamentos de refugiados de Grecia. De esos dos puntos, ¿qué nos puedes comentar? Tus impresiones de esos viajes. Pues imaginaros, yo estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos. Ya junta, bueno, incluso junta seguridad y defensa, derechos humanos y asuntos exteriores en la misma comisión, ¿no? Bueno, luego estoy en economía, pero digo, digo en el mismo trabajo, junta esas tres elementos, ¿no? Pues te toca viajar mucho. En tema de derechos humanos hay una cantidad de reclamos por vulneración de derechos humanos que es brutal, o sea, te tienes que muchas veces poner una máscara, ¿no? O sea, cuando vas a ciertos sitios, cuando vas a Honduras porque habían matado a una luchadora del medio ambiente, una indígena lenca como es Berta Cáceres, que está por aquí su hija y su organización, la COPIN, están haciendo una gira por España, cuando tienes que ir ahí, donde justo el mismo día que llegas matan a otro compañero de la COPIN, el mismo día que llegas, tirotean a dos mientras estamos ahí. Hoy se ha salvado de milagro un periodista hondureño que estaba denunciando
justamente Hoy el Día el proyecto, Internacional de Prensa, por cierto. justamente el proyecto de hidroeléctrico de Aguazarca, por el que presuntamente mataron a Berta Cáceres, que él lo denuncia por la implicación del ejército y de poderes económicos y políticos en su implementación, le pegan 2 tiros, que está en el hospital. O sea, cuando vas ahí y estás trabajando sobre el terreno con la gente, porque hay muy poca gente al final, hay muy pocos eurodiputados también que se desplacen, vamos a decirlo abiertamente, y que se desplacen al terreno y que pierdan fines de semana porque no vas de martes a jueves. No puedes ir. Y cuando vas ahí y te vas y te dicen muchas gracias por haber venido, hemos estado seguros, se habían tiroteado 2 veces, hemos estado seguros y demás, dicen, pero cuando te vayas, y te lo dice una compañera con 2 hijas, 26 años, y te dice, a mí me pueden matar en cualquier momento por hacer lo que tú estás haciendo, o sea, defendiendo cosas que parecen obvias y contándolas que parecen obvias. Entonces, la vulneración de derechos humanos es tan brutal en tantas partes del mundo. En Honduras, desde el golpe de Estado, han matado a más de 110 activistas de derechos humanos, más de 83 periodistas. O sea, la violencia es tan brutal que luego te vas, te pasas de Honduras, por ejemplo, a Turquía, ¿no? Que ahora hemos llegado a un acuerdo donde nos dicen que Turquía es un país seguro para los refugiados. Vas a Turquía y de repente ves que cierran periódicos. Vas a Turquía, te reúnes con minorías alevís que están siendo perseguidas por el gobierno, con familias que han matado a sus hijos. Mataron a una chica porque le pidió a la policía que cuando entró en su casa se quitara las botas llenas de barro para entrar, y le pegaron un tiro. Y tú hablas con la familia después de decirte esto, y todavía hay diputados y autoridades que se atreven a decir y a votar que Turquía es un país seguro, o te vas al Kurdistán Aquí creo turco, que era una alianza, un socio de la Alianza de Civilización. pero es que te vas al Kurdistán turco, a Diyarbakir, capital del Kurdistán turco, que llevaba su centro histórico 95 días, se dice rápido, 95 días siendo asediado, con fuego de tanques y morteros en la ciudad. Te consigues meter dentro de la ciudad asediada con el alcalde. Estamos grabando un vídeo que podría ser de Periscope, pero no lo fue, que fue de estos del móvil para meter en Facebook, y de repente nos cae un obús de artillería a 30 metros. Y estuvimos un día entero recibiendo fuego de artillería. Y todavía a tu cara te dicen, no, pero si Turquía es un país seguro. País amigo. Por Dios. ¿Por qué es un país amigo? Por Dios. Estamos mirando hacia otro lado porque queremos que hagan nuestro trabajo sucio. Queremos que no entren refugiados en nuestras fronteras. Estamos convirtiendo al Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. 21 kilómetros que separan Lesbos de la frontera o de la costa turca, 21 kilómetros. Solo este año, han muerto 780 personas que conozcamos. En esos 21 kilómetros hay guardacostas griegos, guardacostas turcos, la OTAN y Frontex. Es el sitio, los 21 kilómetros de mar más seguros o más vigilados del mundo, y son los más inseguros. ¿Por qué? Porque nuestras políticas que impiden una apertura de un corredor humanitario para aquellas personas que están huyendo de las bombas o del terrorismo que también nos asola a nosotros, en vez de favorecer y cumplir la legislación sobre asilo, lo que estamos haciendo es poner cada vez vallas más altas o externalizar nuestras fronteras como hacemos nosotros con Marruecos. ¿Crees, Miguel, que nuestros hijos, nuestros nietos se avergonzarán de nosotros? Me avergüenzo. Como europeos por esto. No hace falta. Comentas que hay gente que mira para otro lado y tal, quizá con una perspectiva temporal pueda pasar. Yo tengo miedo que dentro de un tiempo nuestros hijos y nuestros nietos nos digan, ¿cómo no lo impidisteis? Eso. O sea, por lo mismo que cuando nosotros nos preguntamos cómo fue posible que el nazismo llegara donde llegó, también nos pueden preguntar cómo permitisteis llegar a donde llegaron. O sea, tenemos líderes políticos que en Europa han llamado a disparar a los refugiados. Han llamado públicamente a disparar a refugiados. No, Alternativa por Alemania. Nuevo partido. Alternativa por Alemania. Sí, nuevo partido, 14% en Berlín. O sea,
el FPÖ, el Partido de la Que Libertad... muchos comparan con ellos. Los nuevos populistas Los de austriacos, izquierdas y de derechas, los todos aus- metidos en el mismo... Los austriacos, ahora mismo ha habido la primera vuelta de las elecciones en Austria. Y el FPÖ, partido de extrema derecha, Sí, los conocemos. ha sido el primer partido, el más votado de esas elecciones, con un 35%. Socialdemócratas y democristianos, que están en el gobierno, han sacado un 22% juntos. Pero algo falla, Miguel, porque estamos diciendo que nuestros nietos seguramente nos recriminen que dónde estábamos en este momento, y por otro lado dices que hay muchos votantes de extrema derecha o de derecha radical. ¿Cómo se come esto? Y no solo hay muchos votantes... ¿Cómo se come esto? Y no solo hay muchos ¿O votantes... están unos en un lado y otros en el otro lado y en el medio no queda nada? ¿Qué está pasando? No solo hay muchos votantes. ¿O el miedo ha ganado? No solo hay El miedo muchos, al- evidentemente, pero xenofobia, el miedo al cuando, diferente, ¿ha ganado? cuando yo digo de que Está ganando. se están construyendo vallas muy altas, no solo son las físicas. Las vallas más peligrosas son las invisibles. Es la estigmatización, es el racismo, es la xenofobia. Las políticas que está ahora mismo construyendo la Unión Europea y los países miembros son políticas del odio, del miedo y de la xenofobia. Y eso es el mayor cultivo para los monstruos. O sea, no es solo que la extrema derecha tenga mucho voto en Europa, que ya es alarmante. El problema es cuando los partidos socialistas y los partidos democristianos hacen las mismas políticas que la extrema derecha. Si tú le preguntaras ahora mismo a Marine Le Pen, jefa, presidenta del Frente Nacional, ¿cuál es su mayor victoria?, te diría, sin ruborizarse, Manuel de Valls, primer ministro socialista, porque está haciendo la misma política en temas de seguridad, en temas de recortes de libertades, en temas de expulsión, de ataque a los campos de refugiados de Calais, de expulsión de campamentos gitanos. O sea, está haciendo lo mismo Luego que se harían quejan a lo ellos. mejor los socialistas en plan, ¿y por qué cada vez perdemos más votos? Mira, en Austria, donde ha ganado el FPÖ, es justamente los barrios populares en Austria que se llamaban Austria la Roja. La socialdemocracia no había perdido nunca, solo había perdido del 41 al 45. El resto siempre había ganado. En estas elecciones ha perdido. Y eso es para hacernos reflexionar que estamos ante una crisis de los partidos tradicionales, de los partidos del régimen, que en Europa, a la península ibérica, nos llaman la isla, porque somos el único parlamento, tanto el portugués como el español, Donde no que tienen no miembros de tienen... extrema derecha. No, miembros sí. No tenemos partidos de extrema derecha. Yo Claro, ahí hay que no- diferenciar. yo no hay voy a que poner diferenciar. nombres, lo siento. Yo tampoco, pero hay que diferenciar. Yo creo que tenemos políticos de extrema derecha en el Parlamento, pero no tenemos una extrema derecha con representación parlamentaria, que es diferente. Y eso es un logro. Y no es un logro de Podemos. Eso es un logro Eso del ya existía 15M. antes. No, Bueno, no, tampoco no, del no, 15M, no. ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, pero ya Y te lo existía explico. antes, No, quiero te lo decir, teníamos explico. una sociedad en la que entró Blas Piñar En 4 Europa- años en los años 80 y ahí quedamos. En los 70, justo en los 80 les echaron. ¿Por qué digo que es un logro del 15M? Porque creo que es un logro de las mareas. Antes de la crisis, la propia gestión que ha habido austeritaria y autoritaria de la crisis ha hecho la emergencia de muchos partidos de extrema derecha en la mayoría de los países europeos que no tenían. Suecia, por ejemplo, Grecia mismo. O sea, la mayoría de los países no tenían representación de extrema derecha en su parlamento. La gestión de la crisis ha generado el caldo de cultivo para que haya una salida por la extrema derecha. La Bien, diferencia pero es es que que con el el mismo 15M, argumento. la diferencia es que el 15M en España ha cortocircuitado la posibilidad de que reacciones xenófobas, racistas ante la crisis puedan tener una eclosión electoral. ¿Vale? Bueno. Entonces, yo creo que eso es Estoy muy tan importante. O sea, por ejemplo, en Portugal, Lisa la Troika, que también fue un movimiento coetáneo prácticamente al 15M, un poco posterior, también favoreció una movilización social que cortocircuitó posibilidades de extrema derecha. Luego habría No, pero con particularidades esos mismos españolas. argumentos pueden decir, no, pues que aquí tenemos el populismo de extrema izquierda. También se canalizó por ahí, claro. No, Podemos- yo creo que en muchos países del sur Como de Europa, como en Grecia, por del ejemplo, sur de Europa, o en Italia con el movimiento de 5 estrellas. yo creo que en muchos países del sur de Europa se ha conseguido canalizar el descontento hacia opciones que proponen alternativas
no excluyentes, alternativas hacia la mayoría de la población que está sufriendo la crisis. Los primeros desahuciados en España fueron latinoamericanos. Los primeros desahuciados. Los primeros que se organizaron en la PA fueron latinoamericanos. Esa gestión de la crisis que hizo la PA, que hizo las mareas, que hizo las plazas, es lo que impide que haya podido haber un sustrato que ya empezaba a haber, porque hay que recordar Plataforma per Catalunya justamente en Cataluña, donde estuvo a punto de entrar en el Parlamento, y tuvo más de 68 concejales en Cataluña. Eso se cortocircuitó. Y hubo una salida totalmente diferente. Eso está claro, la claro, totalmente o sea que sí que diferente. hubo posibilidades. Y nosotros tenemos que salir. Estaríamos toda la tarde hablando. Porque con Miguel, de Periscope, antes le he dicho a Miguel en 2 frases, pero luego me he dado cuenta que es imposible. Bueno, me enrollo. Es imposible que en 2 frases nos resumir nada. nos están diciendo en Periscope que invitemos, que dicen Pablo Iglesias es muy modernillo, Miguel que se lleva bien con él, que le invite a hacer un Periscope con nosotros. Y un Periscope, ¿por qué tendría que hacer un Periscope Pablo Iglesias con nosotros? Pues por algo muy sencillo, por este regalo que le vamos a hacer ahora a Miguel Urbán. Espero que sea menos de 50 euros, pues no lo puedo hacerlo. Es menos de 50 euros. Si lo ha cogido Cifuentes. Efectivamente, si lo ha cogido Cifuentes, yo creo que también. Y es nuestra taza de periscoperos y le agradecemos, por supuesto, que haya compartido estos momentos con nosotros. Todas las preguntas que se han quedado en el tintero se las vamos a trasladar a Miguel, que se compromete a hacerse el Periscope, ya sabéis, y hacer una transmisión, claro que sí, en esta red social. Que lo puedes ver también en repetición en las siguientes 24 horas en Periscope, y luego lo colgaremos en YouTube. Y luego ya lo tenemos con todos en los YouTube. comentarios, todos los corazones. Para que puedas ver todos los comentarios, buenos, malos, regulares, de todo tipo que han habido. Haters, pero sobre troles. todo destacaban, si algo me he quedado y destacaban es la pasión. Sí, la pasión. es verdad. Que Eso se le ve. Que le pone, Yo le iba a Miguel hacer todo. una pequeña consideración. Digo, Miguel, yo creo que si llegas a haber soñado hace 2-3 años lo que estás trabajando ahora, sé que es muy duro porque no le digas frases porque... estás viendo realidades en las que muy duras, pero supongo que te está gustando mucho ese trabajo. No sé si te lo hubieras manejado, que te estaba llenando mucho como político, como persona con esa pasión que siempre te ha caracterizado. 2 palabras, creo que está siendo útil, y eso para mí es muy importante, creo que está siendo útil. Y la segunda, de momento me mantengo en el mismo barrio, haciendo las mismas cosas y diciendo las mismas cosas que cuando entré. Espero que cuando salga sigamos así, porque será que al final la institución no ha conseguido vencernos. No sé si nosotros venceremos a las instituciones, pero yo creo que es importante que no nos venzcan. Y para eso necesitamos mucha gente recordándonos en nuestros barrios, en nuestras plazas, que no estamos ahí para hacer lo que hace todo el mundo. Dicen 2 palabras muy largas, pero bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos los que os habéis conectado, periscoperos.